Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Gelsemaní del Centro de Convenciones de Cartagena de Indias para iniciar la clausura del 11º Encuentro Empresarial Iberoamericano. Saludamos a los televidentes que nos acompañan a través del canal institucional de televisión y vía streaming a través de la página de la Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co. La 11ª versión del Encuentro Empresarial Iberoamericano se volvió escenario para reunir a los jefes de Estado de diferentes naciones. Por eso, para el siguiente panel contaremos con la presencia de los presidentes de Colombia, Chile, México, Perú y Portugal, a quienes saludamos en este momento y quienes se encuentran ya en el escenario con nosotros. Va a facilitar este conversatorio el presidente del BID, el doctor Luis Alberto Moreno. Doctor Moreno, le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Es un honor hacer de moderador de este panel de presidentes, que sin duda es el plato fuerte de esta cumbre empresarial. Quisiera que no solamente saludáramos a todos los presidentes, los recibiéramos con un aplauso y decirles que vamos a hacer esta ronda en orden alfabético de los países y centrado fundamentalmente en los temas que han sido los temas de la cumbre, alrededor de los temas de juventud, de educación, de emprendimiento. Y justamente en eso quisiera empezar con la presidenta Bachelet, un tema que sin duda toca no solamente a la juventud, sino a quienes han acumulado mucha experiencia, como diría la presidenta Bachelet, y es que en Chile, como en muchos de los países de América Latina, se hizo una reforma hace algunos años, una reforma pensional que permitió que coexistieran dos sistemas, uno de capitalización, y eso es, en la medida que se hizo esa reforma, buena parte de esa generación hoy en día se está jubilando. Y lo que se encuentra en un país como Chile es que quienes están llegando a jubilarse están recibiendo entre un 30 y un 40% del valor de su último sueldo, lo cual genera un enorme reto económico y político en el país. Y esto se ha visto demostrado en las calles de Chile, y la presidenta incluso ha planteado la necesidad de un gran acuerdo nacional. Y no hay duda que lo que pasa en Chile yo creo que va a tener reflejo en el resto de América Latina y va a tener mucho que ver con la discusión económica en los próximos años, toda vez que el bono demográfico que hemos tenido en 10 o 15 años se va a empezar a terminar, y eso se convierte sin duda en un enorme reto de política económica y de política pública. Presidenta Bachelet. Bueno, muchas gracias, Luis Alberto, queridos colegas aquí también, presidentes. Efectivamente, en Chile, al empezar ya a jubilarse personas bajo el sistema de capitalización individual, han empezado a descubrir que personas que de la clase media caen en, digamos, pobreza relativa. Y personas que eran, digamos, que podían vivir bien, ya no pueden vivir bien. Y por tanto empieza a generarse un gran malestar hacia un sistema en el cual sienten que puede haber sido muy bueno para la economía. Y efectivamente fue un gran pilar de desarrollo del mercado de capitales, pero no necesariamente bueno para la vida de las personas a una edad en que ya merecen descansar. Hay aquí un montón de problemas asociados a esto. El caso de las mujeres, que trabajan o menos o más esporádicamente y por lo tanto el ahorro que logran juntar en su capitalización individual es menor. Hay el problema de también la disminución, digamos, personas que piden que les declaren menos salarios para que puedan, digamos, les saquen menos recursos, para menos cotización, es el 10% el que se paga, de manera de poder tener más líquido, y hay subdeclaración. Por lo tanto, es decir, hay un conjunto de problemas, pero tal como decía Luis Alberto, Chile tiene los promedios de edad de la OECD, de los países de la OECD, de los países europeos, va incrementándose, y la tasa de reemplazo que se prometió, que era de un 75% del salario, de la pensión, un 75%, la verdad que esa tasa de reemplazo no se cumple, y además es peor en las mujeres. En los hombres en un promedio de 44%, en las mujeres puede llegar a 33%. En mi primer gobierno nosotros hicimos una reforma al sistema de seguridad incorporándole
un pilar solidario, ¿no?, que permitió que 1.400.000 personas pudieran mejorar pensiones o pudieran tener una pensión. Pero sin duda que hoy día hay una tremenda frustración. Hay una tremenda frustración por estas pensiones tan extremadamente bajas. Y por tanto yo ya cuando estaba en la campaña dije que iba a revisar el sistema, íbamos a proponer propuestas para mejorar este sistema. Lo hicimos, sin embargo, la comisión llegó a un empate. ¿Sí? Hubo 3 propuestas y no hubo consenso. Es cierto que ha habido grandes demostraciones en la calle, pero yo le diría pacíficas, ¿no es verdad?, donde la gente lo que manifiesta es que no le gusta el sistema que está. Y nosotros como gobierno nos hemos comprometido a buscar un gran acuerdo nacional en torno a cuáles son los elementos fundamentales que permita que este sistema, que pueda mantener una parte de cotización individual, pero que también pueda tener un pilar solidario más importante. E incluso nosotros hemos planteado, es un tema de discusión, que haya un 5% de cotización del empleador, porque en Chile tal vez uno de los pocos países donde el empleador no pone una parte de cotización para la pensión, y que ese pueda ir a un pilar solidario colectivo que pueda tener, o que una parte pueda ir al ahorro individual, que otra parte pueda ir a lo que se llama lo intergeneracional, de manera para poder mejorar las pensiones de los actuales pensionados, y una que sea intrageneracional, que sea que los jóvenes ayudan a los jóvenes. Pero no me voy a meter en detalles técnicos porque hay 1000 modelos posibles, puede no ser ese, pueden ser otros. Estamos en la discusión, recibiendo a todo el mundo, pero espero que a lo que logremos llegar sea algo que pueda ser de utilidad para el resto de los países que también van a vivir, todos aquellos que adoptaron este fenómeno, este mecanismo, también van a vivir este problema que es político por un lado, pero esencialmente social y económico. Y esa es la complejidad, porque está muy ligado a éxitos de la economía también. Entonces, acá yo como gobierno, yo siempre digo, mire, a mí no me costaría nada inventar algo fantástico, populista, que mejore las pensiones, y le dejo el problema al otro gobierno, pero la verdad es que creo que yo no soy así, y creo que uno tiene que tener una actitud seria, prudente, mirar todas las variables, mirar cómo la economía se sigue dinamizando, pero también que la vida de nuestros conciudadanos pueda ser un poquito más digna. Muchas gracias, Presidenta, y no hay duda de que este será un gran debate en los años por venir. Lo vemos justamente ahora en Brasil, en donde empieza justamente una gran discusión acerca de una gran reforma de seguridad social. Presidente Santos, nos vamos a salir un momentico del tema de la cumbre, porque muchos de los presidentes aquí presentes estuvieron el pasado mes de septiembre en una celebración aquí en Cartagena acerca de la firma de la paz. Más tarde los colombianos hablaron, y lo que uno podría interpretar, aquí hubo un panel, hablaron a favor de la paz, pero la mitad de los colombianos no están de acuerdo con ese acuerdo de paz. Y la gran preocupación que uno encuentra, por lo menos aquí en el panel de esta mañana y hablando con los empresarios, es cómo va a ser para replantear un acuerdo que requiere, por supuesto, que ceda más las FARC, pero sobre todo que evite que Colombia, con ocasión de cualesquiera sea la fórmula de solución, termine más dividida que antes y genere un proceso de polarización que sería muy dañino ciertamente para el país y que tendría unas enormes consecuencias económicas. Muchas gracias. Primero que todo, bienvenidos todos, muy complacidos de tenerlos aquí en su país, nuestro país, Colombia, en esta gran cumbre iberoamericana. La pregunta que me hace Luis Alberto me parece muy oportuna. Efectivamente, después de que firmamos aquí el 26 de septiembre, se sometió el acuerdo a un plebiscito, algo con lo cual yo no estaba obligado a hacer. Fue una promesa que hice hace 5 años y pensé que era lo correcto, pensé que era lo que tocaba. Mucha gente me advirtió que no lo hiciera, la mayoría de las personas están en desacuerdo, las FARC están en desacuerdo, los partidos políticos en desacuerdo, mucha gente del gobierno en desacuerdo, la oposición en desacuerdo, pero yo sí pensé que un paso tan importante debería tener la legitimidad del pueblo a través de un plebiscito. Y efectivamente el 2 de octubre se realizó el plebiscito y ganó el no
por un margen muy pequeño, 0.4%, o sea, menos del 0,5%. Fue un día donde se conjugaron muchos factores. El mismo día fue cuando pasó por aquí el huracán Matthew, que hizo estragos aquí en Cartagena, en Barranquilla, en toda la costa caribe colombiana, inundaciones que dificultaron mucho las votaciones, en fin. Pero apenas salieron los resultados, yo me dividí como en dos. El lado pesimista pues se puso a llorar, pero por otro lado el lado optimista dijo: aquí hay una oportunidad, aquí podemos de pronto encauzar este proceso para salir mejor de lo que estábamos antes. Esa famosa frase que no hay mal que por bien no venga. Y inmediatamente salí a los medios de comunicación, acepté a la hora el resultado del plebiscito y convoqué un gran diálogo nacional, porque todos los colombianos, los que han votado por el sí y los que han votado por el no, todos decían que querían la paz. Entonces aprovechemos esa circunstancia para ver qué paz es la que queremos. E iniciamos inmediatamente un diálogo con todos, pero sobre todo con los promotores del no, para escuchar sus propuestas, escuchar sus preocupaciones, ver cómo podíamos mejorar el acuerdo y cómo podíamos continuar el proceso, porque todo el mundo en Colombia quiere la paz. Y desde ese momento iniciamos ese ejercicio. Nos hemos reunido todos los negociadores, todos los ministros. Yo personalmente he tenido más de 40 reuniones con los diferentes exponentes del no, escuchándolos, analizando sus propuestas y ordenando las propuestas para que simultáneamente con las FARC podamos ir avanzando, porque al fin y al cabo el acuerdo de paz es con las FARC, para ver si podemos tener un nuevo acuerdo lo más pronto posible. La reacción del plebiscito ha sido una reacción yo diría muy positiva. La juventud, por ejemplo, que no salió a votar, se despertó y hemos visto en las plazas públicas en Colombia manifestaciones espontáneas como yo nunca había visto en mi vida. La gente diciendo: queremos un nuevo acuerdo ya, presionando para que logremos un nuevo acuerdo. Y estamos en ese ejercicio. Llevamos, como le decía, 3 semanas ordenando. Hemos recibido más de 500 propuestas y hemos avanzado mucho con los diferentes exponentes del no. Por primera vez en 5 años y medio me reuní con mi antecesor. Nos estrechamos la mano, nos sentamos a dialogar con su partido. Hemos tenido reuniones. Mañana hay una reunión importante para ver cuáles son sus preocupaciones con otras expresiones de políticas y de otros sectores, las víctimas que votaron por el no, los pastores de las iglesias cristianas que votaron por el no por otras razones. Con todos ellos hemos venido tratando de buscar el mayor consenso posible para tener un nuevo acuerdo muy pronto, porque el tiempo conspira contra el proceso. Tenemos un cese al fuego que está en vigencia, hay unos protocolos, pero es un cese al fuego muy frágil. Tener 7.000 hombres armados por todo el país en esa situación es una situación muy frágil y por eso tenemos que tener un resultado muy pronto. Estamos haciendo todo el esfuerzo para lograrlo. Creo que lo vamos a lograr. Hemos avanzado muchísimo y esto nos ha dado también la oportunidad, por un lado, de aclarar muchas de las percepciones equivocadas que existían sobre el proceso. Les doy un ejemplo. Hicimos una encuesta sobre por qué había la gente votado no. El factor que salió con más peso fue un factor que nada tenía que ver con el acuerdo, algo que tenía que ver con la llamada ideología de género. Yo inclusive no sabía qué era la ideología de género,
una teoría de que uno no nace hombre ni mujer, sino que se va haciendo hombre y mujer a través de la vida. Pero eso fue utilizado no solamente por las iglesias cristianas, sino también por la Iglesia Católica, en una forma donde, porque el acuerdo tenía un capítulo que dice enfoque de género, y ese capítulo fue un capítulo que la antecesora de Michelle en Naciones Unidas fue a La Habana a aplaudir, porque se puede resumir en una frase: las mujeres tendrán los mismos derechos que los hombres en el posconflicto. Era eso y nada más, pero lo vendieron como que el acuerdo lo que estaba introduciendo era la obligación de adoptar la ideología de género y por consiguiente la familia se iba a destruir. Eso lo creyó la gente. No solamente la gente, lo creyeron los pastores que hicieron una propaganda en contra del acuerdo, y los sacerdotes católicos, muchos diciendo también voten no porque ese acuerdo va a destruir la familia. Pues esta experiencia de estas 3 semanas nos ha dado la oportunidad de aclarar que el enfoque de género nada tiene que ver con la ideología de género. Ya los pastores que votaron por el no están totalmente tranquilos, la Iglesia Católica también, y así sucesivamente con muchos de los temas. Entonces, yo creo que vamos a lograr un nuevo acuerdo que tenga un muy amplio consenso. Va a salir un acuerdo más fortalecido, con más legitimidad. Y la gente me pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer cuando tenga ese nuevo acuerdo? Ahí hay unas alternativas. Yo mantengo mis facultades como presidente de la República, constitucionales y legales, de negociar procesos de paz, presentarlos a las instancias que corresponden. En este caso, la instancia que corresponde es el Congreso de la República. Tengo la facultad, porque el fallo de la Corte Constitucional que aprobó el plebiscito lo dice expresamente, de convocar otro plebiscito si creo que es lo conveniente. Y hay otros mecanismos de refrendación popular si consideramos que son necesarios, que podríamos utilizar. Pero por su pregunta precisamente, o su preocupación en la que usted me expresa, que es la misma mía, yo lo que quiero es la unión del país. La polarización aquí y lo que está sucediendo en el mundo entero lo que hace es estancar las sociedades. En la medida en que podamos disminuir esa polarización, a todos nos va mejor. Entonces he querido buscar que a través del proceso de paz logremos unirnos, y el diálogo ha sido bastante fluido, bastante positivo, muy provechoso, y en esa dirección. Entonces, si logramos ese nuevo acuerdo, vamos a ver qué camino es el que menos polariza. Me han dicho, mire, un nuevo plebiscito, la propia oposición no quiere un nuevo plebiscito, de pronto eso vuelve a polarizar. Entonces yo escogería el camino que menos nos polarice y que quede un acuerdo más legitimado, más amplio y más profundo. Y eso es lo que estoy buscando. Ahí sí, como dicen, sacarle a esta situación difícil la oportunidad y encontrar esa oportunidad en un mejor acuerdo. Yo creo que lo vamos a lograr, y lo vamos a lograr muy pronto. Bueno, presidente, ojalá eso sea así. Eso es lo que todos los colombianos deseamos, que aquí todo el mundo quede incluido, y creo que es lo mejor que le puede pasar a las FARC, es salir de un acuerdo en que vea un país más unido que, por el contrario, dividido. Dice. Presidente Peña Nieto, usted en su gobierno arrancó haciendo muchas reformas estructurales, pero no hay duda de que una de las reformas más importantes de México y la que más trascendencia va a tener en el tiempo es la educación. Como todos sabemos, difícilmente hay un instrumento mejor para la igualdad social justamente que la educación. Yo le pediría que nos cuente un poco todo lo que usted ha venido haciendo en cuanto a la reforma educativa, y sobre todo a ver cómo logra que las capacidades que tienen los mexicanos para competir en el siglo XXI van a empezar a salir de toda esta reforma educativa que usted se ha embarcado. Muchas gracias, Luis Alberto. Yo quisiera en primer lugar agradecerle al señor presidente Juan Manuel Santos su hospitalidad al albergar ahora esta cumbre iberoamericana, saludar a la presidenta y a presidentes de países queridos y hermanos,
Y solamente antes de responder la pregunta, felicitar nuevamente al presidente Santos por la visión, el liderazgo y este empeño inquebrantable auténticamente por impulsar la paz duradera en su país. Me parece que está claro que ante escenarios adversos, ante lo que él nos ha compartido de lo que resultó en el plebiscito, pues lo más fácil sería claudicar. Y creo que aquí hay un empeño muy firme, muy decidido y muy resuelto para lograr lo que lamentablemente ha asolado a este país, hermano, durante más de 50 años, una guerra interna. Deseamos realmente que estos esfuerzos, estos empeños y esta orientación conduzcan realmente a que Colombia alcance la paz duradera. Deseamos el mejor de los éxitos, señor presidente. Y déjenme compartirles brevemente. México efectivamente emprendió desde hace 4 años, cuando asumimos la presidencia de la República. Varios de ustedes he tenido oportunidad de compartirlos en otros foros, pero aquí hay empresarios de distintos países que integran la región iberoamericana que seguramente estarán al tanto de la importante agenda de reformas transformadoras que México ha venido impulsando. Varias de ellas con orientación para ampliar derechos para la sociedad mexicana, otras para consolidar las instituciones democráticas y otras, 6 al menos, para impulsar la productividad y el desempeño de nuestra economía. Dentro de las que amplían los derechos sociales de los mexicanos, sin duda la de mayor relevancia, no solo en este ámbito, sino me parece de toda la agenda de reformas, es la reforma educativa. Porque estamos cifrando en este cambio estructural realmente la oportunidad de que la juventud mexicana, la que está hoy preparándose en el nivel básico, en el nivel medio superior y en el nivel superior, puedan alcanzar éxito el día de mañana, una mejor incorporación al mercado laboral, un mercado laboral de mayor exigencia, pero además en esta visión que también estamos impulsando en México de pasar, de generar espacios de oportunidad en las que nuestro signo competitivo sea en razón de bajos ingresos, de bajos sueldos, sea más bien a partir del valor agregado que logremos generar como nación. Y eso depende de una muy buena educación. Asegurar que la juventud tenga buenos ingresos el día de mañana, oportunidades de realización personal y profesional, depende de tener una buena preparación. Doy 3 elementos centrales de lo que considera la reforma educativa que se ha logrado ya impulsar como cambio constitucional con legislación secundaria que ya está hoy en curso de aplicación y que no ha estado exenta de tener problemas y resistencias como ocurre cada vez que se intenta hacer un cambio de fondo y de raíz. Lo hay también en el ámbito educativo, pero también con cifras muy alentadoras. Más se conoce de los prietitos en el arroz que de las buenas cosas, de lo que sí está ocurriendo en la instrumentación de la reforma educativa. ¿Cuáles son los 3 componentes básicos de la reforma educativa? Primero, asegurar que haya docentes, maestras y maestros mejor preparados y con oportunidad también de que ellos puedan crecer en su desempeño profesional a partir de sus méritos y no a partir de favores o de influyentismo o de favoritismo para algunos de ellos, sino realmente a través de sus méritos personales y de sus propias capacidades que puedan crecer dentro del escalafón magisterial. ¿A qué nos ha llevado esto? A practicar evaluaciones a quienes están hoy formando parte del magisterio. Tengamos presente que en México está el sindicato más grande de América Latina, 1.200.000 maestros integran este sindicato magisterial. Y gran parte de ellos han asumido la reforma y la han hecho suya. Y esto les exige pasar por procesos de evaluación. Y para quienes se incorporan al sistema educativo, el presentar exámenes, ya no solo quienes egresan de las normales públicas, sino cualquier profesionista que quiera desempeñarse como maestro, lo puede hacer acreditando conocimientos y pasando los exámenes de evaluación. Solo un dato relevante de lo muy bueno que ocurre. En 2016 realizaron exámenes de ingreso al sistema magisterial de nuestro país 500.000 maestros o profesionistas, de los cuales del orden de la mitad aprobaron conocimientos para incorporarse al sistema educativo. De tal suerte que
la reforma educativa considera este primer aspecto: asegurar que tengamos maestras y maestros debidamente formados y preparados para inculcar valores y los conocimientos a las nuevas generaciones. Segundo elemento, reforzar nuestra infraestructura educativa. Mucha de la infraestructura educativa estaba deteriorada, creamos mecanismos financieros, la inversión que habrá de realizarse de aquí al 2018, que ya se está realizando, que nos permitirá realmente crear nueva infraestructura y sobre todo mejorar la ya existente en 35,000 escuelas, es una inversión de más de 8.500 millones de dólares. Esto implica recursos fiscales y además un mecanismo financiero que se diseñó, un bono educativo que se lanzó al mercado, que ha tenido muy buena aceptación precisamente para financiar el desarrollo de infraestructura. Y un tercer componente, y con ello concluyo mi respuesta: los contenidos pedagógicos. Tenemos que cambiar el contenido pedagógico, es decir, la forma de enseñar, y además los contenidos, aquello que enseñamos. Pasamos de un modelo en los que básicamente estaba sustentado el aprendizaje en la buena memorización de conocimientos. Hoy estamos impulsando un modelo en el que queremos enseñar a las nuevas generaciones a que aprendan a aprender. En esta movilidad, en este cambio acelerado que vive hoy el mundo, que experimenta el mundo en el uso de nuevas tecnologías y en otros ámbitos, tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a tener una actualización en sus conocimientos, y eso, el modelo que estamos impulsando, es enseñarles o más bien a que aprendan a aprender. Estos son los tres componentes de la reforma educativa, en la que debo decir México está avanzando de manera importante. Se ha conocido, se conoce de las resistencias que se presentan en algunas partes de la geografía nacional, pero 90% de los maestros que debían haber sido ya evaluados de acuerdo al plan gradual que está previsto para hacer evaluación a maestras y maestros, 90% han presentado exámenes de evaluación. Es decir, la reforma va, la reforma sigue su curso, y yo espero que esta reforma nos dé como nación una mejor preparación y formación en las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y son temas realmente importantes, porque no hay duda de que todo lo que tiene que ver con evaluación de profesores es un tema fundamental, algo que no existía en México. Y lo otro es un poco cambiar la lógica de lo que pasa en el salón de clase, al tener no solamente un mejor profesor, sino la forma de aprender, que es justamente lo que han podido hacer países del Asia con muchísimo éxito. Presidente Pedro Pablo Kuczynski, uno de los temas que uno ve siempre en el Perú, y un tema que usted siempre se ha enfocado muchísimo, es todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, sobre todo entendiendo que Perú es uno de los países con mayor informalidad en América Latina. Y sé que usted justamente está tratando en este momento de buscar una manera, había una serie de facultades que consiguió de su Congreso, y dicho sea de paso felicitarlo porque tiene la minoría en ese Congreso, y sin embargo consiguió unas facultades especiales para empezar a atacar justamente esos problemas de informalidad, que tiene una correlación directa con la productividad baja, que no solamente es característica de Perú, sino en general de todos los países de América Latina. Muchas gracias, un placer estar aquí. Buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias por la pregunta. La informalidad es ciertamente uno de los 2 o 3 temas fundamentales que enfrenta el Perú hoy. Y hay una cifra que lo dice todo, y es que los trabajadores formales, o sea, los que tienen beneficios, seguro, salud, pensión, ganan más del doble de los que no lo tienen. Entonces, eso nos está diciendo que el sector informal es poco productivo en comparación al sector formal. ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo es que en los últimos 30 años en el Perú, gracias a la hiperinflación y al gran reajuste que eso requirió a partir del año 90, mucha gente se fue a la calle y perdió su trabajo. Las viejas industrias, mucha gente en el gobierno se fueron a la calle.
Entonces se ha tenido que empezar de vuelta. Lo que nos ha salvado es, primero, algunas reformas económicas muy importantes que se han dado a lo largo de estos 25 años. Y la otra cosa que nos ha salvado es que el peruano es muy emprendedor. El peruano pequeño, cualquiera que va a una ciudad de provincias en el Perú va a ver cantidad de pequeños almacenes, de pequeñas tiendas, de talleres, etcétera. Y eso es muy latinoamericano. Lo que pasa es que nosotros somos un caso extremo y ahora tenemos que corregir eso. ¿Y cómo lo pensamos hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es simplificar. Para incorporarse, para crear una empresa registrada, debería ser un proceso de un día, no de 70 o 80 días. Los impuestos deben ser mucho más simples. Yo sostengo, por ejemplo, que el impuesto a las ventas, que es un impuesto al valor agregado en el Perú, es una barrera a la formalización, es 18% muy alto. Yo sé que aquí en Colombia lo quieren subir a 19%, y yo no les aconsejo hacer eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, es al valor agregado, pero el que está al final de la cadena paga 18%, no paga 6%, que es lo que una empresa formal estaría pagando. El impuesto a la renta se tiene que simplificar. Para los pequeños, lo que estamos diciendo, pequeños serían empresas que venden hasta $500,000 o $1 millón, que paguen 10% por 10 años, si se formalizan. Y si no quieren llenar el formulario, 2,5% sobre las ventas. Y los permisos municipales, que son un dolor de cabeza porque hay bastante corrupción ahí, necesitamos hacer una limpieza drástica. Bueno, estas cosas se van a hacer en el curso de las próximas semanas. Las medidas ya están redactadas. El Congreso muy gentilmente nos dio facultades muy claras. Nosotros les dijimos qué vamos a hacer y nos aprobaron las facultades, o sea que eso va a ir adelante. Ahora, un tema muy importante en la formalización es la seguridad social. Y tu primera pregunta fue sobre eso, sobre el sistema de pensiones. Y simplemente en pocas palabras quiero puntualizar lo que yo veo como el problema de las pensiones en el mundo, no solo en el Perú. Y es que cuando las economías son jóvenes, con población jóvenes, países emergentes, tienden a tener mucha informalidad, unos más que otros, pero esas poblaciones no quieren ahorrar formalmente, quieren ahorrar comprándose su casa, su terreno, etcétera. Entonces es muy difícil meterlos al sistema de AFPs o el sistema pensional estatal. Volteamos la página y vamos a un país avanzado como España, por ejemplo, Francia, Japón. Y lo que pasa ahí es que ya la población es mayor, ya su capacidad de ahorro es mucho menor. Entonces, para poder recibir esas pensiones, las tiene que pagar el Estado en gran parte. Y el Estado, para hacer eso, tiene que aumentar los impuestos. Y como la población es vieja, es muy difícil recaudar más. Entonces se estrangula la economía. Es un poco el problema que tenemos y que hay que tratar de simplificar. Hay un excelente estudio del BBVA de hace 10 años atrás que explica esto muy bien, ¿no? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, yo creo que lamentablemente no hay una bala mágica. Tenemos que hacer una mezcla
pero sobre todo hay que ahorrar. Y para ahorrar tiene que haber confianza en el futuro de la economía, porque si no, la gente dice mejor lo gasto ahora porque mañana de repente no será mío, ¿no? Entonces yo creo que son algunos de los problemas centrales que tenemos que tocar ahí. En el Perú la fuerza laboral es 65% informal, ¿no? Yo quiero bajar eso a 35, digamos, ¿no? Para poder entrar a la OCDE, y por eso les pido a todos ustedes que me apoyen. ¿No? Portugal está ahí, tú estás ahí, tú estás ahí. Tú vas a entrar de repente antes que nosotros, pero queremos meternos ahí para forzar el incentivo a las reformas que nos parece tan importante. Muchas gracias, presidente. Al final del día se necesita más presión fiscal, venga de donde venga. Nunca habrá un impuesto perfecto, pero ese es el reto de todos los países, es cómo ir mejorando su presión fiscal para tener justamente la capacidad de atender lo que usted mencionaba. Y de otro lado, sobre todo los países desarrollados, cuando se tienen tasas de interés negativos, financiar los sistemas de pensiones se vuelve un reto muy grande. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, aquí visto desde el otro lado, no hay duda de que la historia de Portugal con Brasil es una historia muy profunda, pero Portugal recientemente ha empezado a ampliar muchísimo su comercio con el resto de América Latina. ¿Por qué no nos cuenta un poquito las áreas de oportunidad que ustedes ven y la manera de aproximar esa nueva entrada o ese nuevo deseo de estar mucho más presente en América Latina, que no hay duda de que es una región que cuando uno observa este mundo está muy lejos de los problemas y muy cerca de las oportunidades? Muchas gracias. Quisiera saludar al rey, los presidentes, los cancilleres, todos los presentes, y muy especialmente el presidente Santos. Felicitaciones por su visión. No es una intervención, es una visión por la paz. En la realidad de la paz en Colombia no es una realidad nacional o regional o iberoamericana, es universal. Felicitaciones por lo Premio Nobel para el mundo iberoamericano. Esto es importante, muy importante. Después le voy a contestar en la otra lengua del mundo iberoamericano, el portugués. Hablaré despacio y poco. Portugal está do outro lado do Atlântico, como Espanha. E durante muito tempo, Portugal tinha uma relação especial com o Brasil e tinha uma relação especial com a comunidade de países de língua portuguesa. Muitos deles em África. A maioria em África. Nos últimos anos, houve uma complementaridade na política externa portuguesa. Económica, social, cultural, que foi o mundo latino-americano. Portugal estava na Conferência Ibero-Americana há 25 anos. Mas a grande viragem para a América Latina é mais recente. Não só para o Brasil, para outros países. Comércio,
investimento, relações financeiras. Um exemplo, a Colômbia. E é uma descoberta Descubrimiento e é um aprofundamento profunda que vem completar a presença europeia, a ligação à la África unidad de e a África ligação y la unidad tradicional ao tradicional Brasil, de Brasil, fazendo uma haciendo plataforma una plataforma entre União Europeia, Unión Europea, mundo mundo latino-americano latinoamericano e África. y África. É um câmbio, Es uma mudança un cambio importante, muy importante, profunda, muy profunda na vida empresarial, en la vida empresarial, na vida cultural, en la vida cultural, na percepção do en la mundo, presencia de otro mundo. na ligação com a União Una Europeia. unidad con la Unión Europea. Portugal o España estão sempre están siempre lutando luchando pelas relações por las relaciones com o mundo con el mundo latino-americano, latinoamericano, bilaterais bilaterales e multilaterais, y multilaterales. porque são os povos Lo que son los que pueblos entendem que entiendan esta realidade que esta es la realidad mais difícil de entender de entender pelos estados por do los leste estados europeu, del este o do europeo norte o del europeu, norte europeo ou até outros o estados hasta do sul otros estados del sur europeu. europeo. E este esta- câmbio, esta mudança Este cambio começou, vai continuar va a seguir e representa y representa uma nova una visão nueva visión para a juventude. para la juventud. Vive-se hoje na Hoje- juventude uma hoy revolução viviendo la juventud silenciosa Y de una Pues manera startup. silenciosa com o mundo digital, en un mundo digital, micro, micro, pequenas empresas. en pequeñas empresas. É um câmbio Es total un cambio total na visão en económica la do visión mundo, económica na del educação, mundo, en la educación, na inovação, en la innovación, na formação en la formación económica, na formação en la profissional. formación profesional. Vai haver Va a em haber Portugal, también en Portugal, en a noviembre, Web Summit, la Web Summit, que veio que va, de Dublin por 3 anos. va por 3 años 50 50.000 expertos, peritos especialistas en el mundo digital vão formar van uma a formar feira una feira mundial que é essencial para a que es juventude. esencial para la juventud. Mas em Portugal, Más en Portugal, até mais do que em Espanha, hay más que en há España, fenómeno un fenómeno de envelhecimento de demográfico. envejecimiento Aqui demográfico. não, Aquí no. Aquí a Aquí juventud la juventud é mais forte, es mucho más fuerte. é mais forte na Es más universidade, fuerte en la unidad, más fuerte es más socialmente. fuerte socialmente, o que significa lo ainda que mais significa futuro. más futuro A aposta y da sobre ligação todo la unidad do mundo del mundo iberoamericano passa pela juventude, pasa por la juventud passa pelo digital, y pasa por el digital, passa pela nova por la economia, nueva economía, passa pelas futuras pasa gerações. por las futuras generaciones. E isso Y todo otra eso visión es que otra completa visión a que economía completa la economía básica. e é uma visão Y es que una vai visión mudar o mundo que va a cambiar el nos mundo próximos anos. en los próximos años. Muito obrigado, presidente. Y justamente todos estos temas de innovación y fue otro de los temas que se habló mucho en este foro. Yo quisiera preguntarle a la presidenta Bachelet, su gobierno, usted ha hecho mucho, presidenta, incluso en el contexto de la Alianza del Pacífico, para un poco impulsar no solamente estos temas de innovación, sino de la mano de todos los jóvenes emprendedores, que es un tema obviamente fundamental y que toca los temas de la cumbre. Y quisiera que termináramos esta ronda quizás tratando, sé que estamos cortos de tiempo, pero para tener la oportunidad de oír a todos los presidentes. Presidenta. Bueno, nosotros, como sabe Luis Alberto, también hemos hecho nuestra reforma educacional. Hemos ido avanzando en algunos puntos más que en otros y sabemos que el asegurar educación de calidad a cada uno de los hijos e hijas de nuestra patria, asegurar también de que no haya ningún talento o capacidad que pueda no expresarse porque no tiene recursos económicos para poder llegar a la educación superior, y en ese sentido poder contar con el mejor capital humano
que pueda permitir o emprender en el caso de aquellos, y para eso tenemos un conjunto muy grande de programas para apoyar, ¿no es verdad?, startups, hemos desarrollado coworks, hubs, estamos buscando todo tipo de formas de apoyar e incentivar a los jóvenes para que emprendan, y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. Y por otro lado, hemos trabajado mucho para apoyar a las pymes, ¿no? Sobre todo a las pequeñas y a las micro. Hemos desarrollado centros de desarrollo de negocio basándonos en una experiencia que no se nos ocurrió a nosotros, se la copiamos a una experiencia de la Universidad de Texas, pero que ha resultado extraordinariamente positivo porque se les da asistencia técnica, analiza el negocio, la factibilidad, se apoya con una serie de innovaciones, y muchos de ellos que estaban a punto de rendirse hoy día están. Hemos desarrollado un escritorio empresa que se llama así, que es un escritorio online que justamente busca resolver lo que conversaba y lo que hablaba Enrique, ¿no? Toda esta burocracia enorme de trámites que implica tiempos, costos, a través de este escritorio empresa y otro escritorio ciudadano, donde a través de esos mecanismos podamos ir facilitando. Todo esto va ido creciendo gradualmente a lo largo del país. Pero yo quiero decir algo que aquí ha surgido con fuerza, porque con toda la reforma educacional, que es parecida, no exactamente igual a la de Enrique, en términos obviamente de calidad de educación, ¿no?, en términos de calidad de profesores, ¿no?, y directivos, que son clave, pero también de una educación superior de calidad y una educación a todo nivel y sin discriminación. Pero hay un tema que nosotros, yo creo, no estamos abordando en esa reforma de la educación y que a mí me genera mucha ansiedad, por decirlo así, y es cómo nuestras sociedades, con todas las limitaciones que podemos tener, nos ponemos al día con la sociedad que vamos a tener en unos años más. La sociedad de la Big Data, del Internet de las cosas. Entonces no basta con mejorar los profesores, el acceso a la tecnología en el aula, sino cómo vamos, por un lado, en la formación, generando mayor creatividad, generando más, hablaba de agenda digital el presidente de Portugal, es clave eso, cómo incorporamos eso en los procesos, innovación a través de esos procesos, cómo en cada área vamos a ir, pero cómo logramos que lo que hoy día le estamos enseñando a los niños sirvan cuando ellos salgan y tengan que ir al trabajo, porque si no nos vamos a quedar atrasados. Y yo creo que esto es algo que en Chile se ha estado trabajando en muchos temas, pero creo que también debiéramos trabajarlo mucho más en el ámbito de la cumbre iberoamericana, puesto que siento que toda esa información fluye mucho más rápidamente que las capacidades de las políticas públicas de hacerse cargo de eso. Estamos discutiendo, pensando en Chile cómo lo hacemos, estamos desarrollando una fuerte agenda digital, estamos pensando en los ejes estratégicos que nos permita cuáles son las oportunidades del país y cómo las desarrollamos con más fuerza, pero lo que no podemos hacer es quedarnos atrás y lo que no podemos hacer es seguir haciendo más de lo mismo. Sí de lo que estamos haciendo bien, pero así todo tenemos que empujar con más fuerza. Por eso yo creo que esta discusión de la cumbre iberoamericana puede ser una gran oportunidad para no hablar de lo de siempre, de lo típico, sino decir cuáles son los desafíos de futuro, estamos preparados para eso y cómo encontramos soluciones. Muchas gracias, presidente. Justamente en esas ideas de innovación y educación que hablaba la presidenta Bachelet, presidente Santos, cuando uno se imagina una Colombia en paz, no hay duda que la mejor manera de prepararse para integrar a toda esa Colombia que estuvo aislada de las corrientes de comercio, que está en las zonas rurales, que estuvo distante de las oportunidades del país, pues la educación es fundamental y yo sé que su gobierno, cuéntenos un poco lo que su gobierno ha venido haciendo en este tema. Muchas gracias. Con perdón de la presidenta Bachelet, yo le he dicho a los colombianos que para el año 2025 queremos 2 campeonatos, la Copa América y el campeonato en educación, ser el país mejor educado de América Latina. No pretendemos de aquí al año 2025 estar a la altura de España o de Portugal, pero sí estar de líderes en la región. Y hemos hecho un esfuerzo en todos los frentes de la educación. Primero, en el presupuesto. En los últimos 3 años, por primera vez en Colombia, el presupuesto de educación está por encima de los demás sectores, incluyendo el sector de defensa y seguridad. Y hemos adoptado una política que sigue ese consejo sabio que la educación debe comenzar en la cuna y terminar en la tumba.
nos hemos concentrado primero en la primera infancia, que había sido un sector olvidado, y resulta que la inversión más rentable desde el punto de vista social que hay de todas las inversiones es la inversión en primera infancia. Si el niño o la niña que llega al colegio llega en condiciones, en malas condiciones, desnutrida, mal educada en la primera infancia, si llega acomplejada, esa persona, ese niño o esa niña van a quedar rezagados de por vida. Entonces hemos hecho un gran esfuerzo en la primera infancia con un enfoque integral. Después, la parte del colegio. Decretamos la gratuidad total en los colegios públicos del grado 0 al grado 11 para que ningún padre, ninguna madre tuviera la excusa de no tengo plata para mandar mis hijos al colegio. Y a los más vulnerables les hemos regalado los textos escolares. Hemos repartido más de 27 millones de textos escolares para que también no tengan excusa para no estudiar. La calidad. Hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar la capacitación de los docentes a través de un sistema que nos copiamos de la Universidad de Londres, en donde los maestros, las maestras se capacitan y les enseñan a sus pares en la clase. Van y vigilan cómo están enseñando en matemáticas, cómo están enseñando en ciencias, en lenguaje, y le dicen en la clase, mejore esto de esta forma, y eso se vuelve una especie de bola de nieve, que ha tenido ya muy buenos resultados. Hemos aumentado muchísimo el acceso de los bachilleres a la educación superior, en porcentaje de aumento del acceso a la educación superior ha sido el 13%, que es un aumento muy importante, y estamos introduciendo unos programas especiales. Lanzamos un programa que se llama Ser Pilo Paga. Pilo aquí es el buen estudiante. Y todos los mejores estudiantes, 10.000 de los estratos más bajos, automáticamente tienen una beca y un subsidio para estudiar en las mejores universidades, solamente en las universidades acreditadas. Y eso ha generado toda una bola de nieve positiva en materia de calidad. Por ejemplo, hoy en día, la Universidad de los Andes, que es de las universidades privadas mejores que hay en el país, el 40% de los matriculados este año vienen del programa. ¿Eso qué significa? El rector me decía, esto es una revolución. Para entrar a los Andes se volvió mucho más difícil. Entonces, el rendimiento académico de la universidad ha aumentado sustancialmente. La competencia de los muchachos y muchachas para entrar a las universidades desde el colegio ha tenido una repercusión muy importante en las calificaciones, que nosotros hacemos un examen de todos los bachilleres y el puntaje, o sea, la calificación ha aumentado sustancialmente. La última fue de hace 10 días, que aumentamos 7 puntos, eso en educación es muchísimo. Entonces, ese tipo de programas han generado unas dinámicas muy positivas. Por otro lado, América Latina en general, cuando necesitábamos educar a nuestros niños y que no teníamos la infraestructura para hacerlo, hicimos un gran esfuerzo y introdujimos las jornadas, doble jornada o triple jornada, porque no existía la infraestructura, no existían suficientes colegios, no teníamos la plata para construirlos. Eso supuestamente iba a ser algo temporal, pero se quedó como algo permanente. Entonces ahí comenzaron las diferencias en calidad entre los sectores públicos y el sector privado, porque el sector privado, los colegios, los niños iban 8 o 9 horas, en cambio el sector público iban solamente 5. Y estamos haciendo entonces un gran esfuerzo para construir
la infraestructura necesaria que nos permita la jornada única para todos los estudiantes. Ya tenemos contratadas 30.000 aulas para construir de aquí al año 2018, que era lo que hubiésemos construido si seguíamos al ritmo que teníamos antes. Nos hubiera tomado 80 años, o sea que vamos a hacer en 4 años lo que vamos a hacer en 80. Y eso nos va a permitir ofrecerle jornada única a todos los niños y no solamente a los colegios privados. O sea que estamos haciendo un gran esfuerzo para que la educación, que es una prioridad del gobierno, sea una prioridad para todo el mundo, para todos los sectores, para el sector privado, porque está comprobado y la correlación es casi directa. Los resultados, por ejemplo, las pruebas PISA, lo que hace la OCDE, la calidad de la educación de los colegios y universidades y el grado de bienestar y el desarrollo y éxito de los países. Es una correlación directa. Entonces, es algo ya casi que lugar común decirlo, pero no hay mejor inversión que una buena educación para una sociedad. Sin duda, y como usted muy bien lo dice, presidente, todos los temas de atención temprana lo han demostrado, incluso un premio Nobel, el profesor Heckman, demostró justamente que esa era la inversión más costo efectiva. Lo empezó la presidenta Bachelet con mucho éxito en Chile y hoy en día a lo largo de los países de América Latina. Presidente Peña Nieto, yo quisiera tocar un tema que es singular a la economía mexicana, y es que casi un poco más del 30% del PIB mexicano son exportaciones. Y ustedes han logrado no solamente exportaciones casi que en un 90% industriales, que tocan, digamos, sectores de alta calidad. ¿Cómo ha logrado México un poco hacer esto? ¿Y qué podría hacer, digamos, para encadenar mucho más su producción con el resto de los países de la región? Gracias, Alberto. Me acercaba porque no alcanzaba a escuchar o entender bien, porque aquí hay un eco, de este lado al menos, que no nos deja comprender muy bien lo que aquí se dice, pero lo que tú has señalado es el cambio que México ha experimentado en los últimos años, de ser un país o un destino fundamentalmente en donde uno de los atractivos quizá eran los sueldos bajos y donde quizá el tema no central era la formación del capital humano. Sin duda hoy estamos transitando a un nuevo modelo productivo en donde estamos innovando, en donde le estamos imprimiendo valor a la producción que se está generando en México. Estamos pasando de ser un país, yo creo que de ser un país concentrado mucho en la maquila a ser un país hoy de manufacturas mucho más complejas. En distintos sectores, el sector automotriz, el sector aeroespacial es uno de los que viene teniendo mayor crecimiento hoy en México, que está creciendo año con año 15, 16%. Somos ya el 7º productor de automóviles, somos el primer país productor de pantallas planas, de varios electrodomésticos, refrigeradores, etcétera. Es decir, nuestras manufacturas cada vez son más complejas. Yo recogiendo lo que tú señalabas, ¿cuál es la ruta que México está siguiendo? Primero, el lograr que el cambio estructural de nuestro país sea una ruta, una vía para que las futuras generaciones puedan realmente encontrar un espacio, repito, de realización laboral, de realización profesional. ¿Eso de qué depende? Depende centralmente de que nos ocupemos de la formación de capital humano y creo que lo estamos orientando precisamente a partir de una reforma educativa que más que estar concentrado o buscar la cobertura que hoy en México, digamos, es amplia y suficiente, sobre todo los niveles básicos de educación, es de casi el 100%, hoy nos concentramos en la calidad de la educación para asegurar la debida formación en el capital humano. Y por otro lado, creo que me parece central el asegurar un buen entorno para que el emprendimiento de nuestros jóvenes tenga espacio de realización. Hay muchos programas que seguimos para apoyar el emprendimiento, particularmente creamos un instituto
que apoya, que otorga financiamiento y que acompaña la labor de emprendimiento, particularmente de los jóvenes en sus proyectos. Pero más allá de eso, va a depender de que haya un entorno amigable para la concreción de sus proyectos. Dependerá de que haya una gran estabilidad macroeconómica, hoy tema central y prioritario para el gobierno, cuidar nuestra estabilidad económica, el asegurarnos la concreción de las reformas, porque eso abren espacios, nichos de oportunidad en el sector energético, en el sector de las telecomunicaciones, en la expansión del nivel de crédito que hoy estamos teniendo en México. Y me parece que esa es la ruta que nos va a permitir asegurar particularmente que las nuevas generaciones encuentren un espacio de realización. Creo que el gran reto que tenemos los gobiernos en el mundo entero, pero particularmente en esta región latinoamericana, está en el combate a las enormes desigualdades que hay, cómo abrimos nuevos espacios a las nuevas generaciones que están incursionando en los mercados laborales. Creo que todos los gobiernos tenemos diseños de políticas públicas precisamente para apoyar esta incorporación y creo que centralmente es cuidar nuestro entorno macroeconómico. Ya hemos tenido experiencias difíciles, varios de los países, yo creo que todos los que estamos aquí sentados, ya Pedro Pablo compartía lo que había pasado en momentos de crisis, lo que significó la pérdida de empleo, dar pasos pero hacia atrás en la oportunidad de desarrollo de muchas familias. Hoy creo que lo más importante es cuidar los escenarios económicos de cada país, cuidar de la estabilidad, además en un escenario mundial complejo por la volatilidad financiera que está habiendo, complejo por la incertidumbre que hay allá afuera, complejo por la desaceleración de muchas economías y hoy donde es la constante es lo incierto y la desconfianza, pues creo que el gran reto que tenemos es cuidemos los avances que hemos tenido, materialicemos las políticas y reformas que cada país ha logrado hacer y alcanzar y creo que estoy seguro en esa ruta, sin extraviarnos de esa ruta, vamos a construir mejores sociedades o oportunidades, mejor dicho, para nuestras sociedades en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y efectivamente lo que ha hecho su gobierno, sobre todo en este último presupuesto, es demostrar cómo se puede apretar el cinturón, mantener una economía sana y sin duda esa es la base de crecimiento de cualquier economía. Presidente Pedro Pablo Kuczynski, usted logró cautivar a muchos de los jóvenes en el Perú durante su campaña presidencial. Y una de las formas en que los cautivó a tantos jóvenes era hablando sobre el enorme déficit de capacidades que tienen los jóvenes para el empleo y la manera como desarrollar ese conjunto de aptitudes que se requieren para el empleo de hoy, pero sobre todo para los empleos del futuro. ¿Por qué no nos comparte un poco muchas de estas ideas en educación y de aptitudes de las que usted hablaba? Muchas gracias. Yo no quiero explayarme aquí. De repente a los jóvenes les gustan ver un viejo de vez en cuando, no sé. Yo creo que lo que más le interesó a la juventud, sobre todo universitaria en el Perú, fue que yo les hablo de frente, ¿no? Es una nueva generación que no le gusta escuchar un discurso desde un estrado con grandes frases rimbombantes. Lo que les interesa es cómo yo voy a solucionar tu problema. Y en el Perú tenemos 1 millón de estudiantes universitarios, muchos en universidades que no son de muy buena calidad, pero que están vendiendo esperanza de que estos chicos tendrán una mejor profesión. Y yo creo que eso es lo que me llevó hacia ellos. Yo hace años que me he dado vuelta a todas las universidades del Perú casi. Solo en el sector público tenemos 35, en el sector privado hay 100 con sucursales, o sea, uno puede hacer una campaña solo yendo en universidades. Y la otra cosa que me ayudó fue un gran mexicano, Miguel Ángel Cornejo, que íbamos a los estadios, llenamos los estadios,
Y para entrar al estadio entrabas gratis, pero tenías que dar tu correo y lo verificábamos ahí. Y era un gran show donde era una mezcla de Moral, de Miguel Ángel, un hombre sencillo pero campechano y muy simpático, y yo tocaba mi flauta, mi flautín o mi quena, y les hablaba un poquito de la economía y a dónde íbamos. Y yo creo que fue una fórmula buena, y no tenía asesores. No se fíen de los asesores. Porque lamentablemente el 15 de septiembre, justo antes de empezar la siguiente campaña, murió Miguel Ángel Cornejo. Entonces tuve que empezar de nuevo y ahí aparecieron los asesores y ahí me empecé a hundir. Y entonces dije, bueno, chao, váyanse, yo voy con mi plan. Y al final funcionó, hubo muchos traspiés. Pero la verdad es que la juventud lo que quiere es escuchar la verdad, escuchar a dónde vamos. Y yo creo que eso es lo más importante en el diálogo con ellos. Procedo ahora a entregarles entonces a ustedes, jefes de Estado, las recomendaciones que nos fueron dadas durante la reunión de estos días. Gracias. En relación al emprendimiento, destacamos que la promoción de la iniciativa empresarial y del empleo independiente de los jóvenes es fundamental para que no solo salgan de la escuela a buscar trabajo, sino también a crearlo. El emprendimiento es precisamente una de las variables claves para el crecimiento económico y debería reafirmarse el valor social de dicha condición. Abogamos para que los gobiernos adopten las medidas necesarias y adecuadas para promover las condiciones para emprendimientos innovadores, prósperos y sostenibles. Cuando el entorno es favorable, los jóvenes emprenden e invierten en innovación, estimulando la productividad mediante las dinámicas de entrada y salida del mercado de las empresas y la innovación de las ya establecidas, promoviendo el desarrollo económico. Y con respecto a la inversión, reafirmamos nuestro compromiso con que las empresas son las que crean más empleo, producen bienes y servicios necesarios para mejorar los niveles de vida y representan la principal parte de la base tributaria que financia los servicios públicos. Por eso, convocamos, llamamos, hacemos una apelación a los jefes de Estado y de Gobierno para que diseñen e implementen las políticas públicas que fomenten el empleo juvenil, la educación de calidad, el emprendimiento y el clima de inversión, para hacer realidad la Agenda de Desarrollo Sostenible y en particular lograr para el año 2020 reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios. Por nuestra parte, acordamos impulsar a través del CEIP el establecimiento de un observatorio empresarial iberoamericano que realizará el seguimiento y monitoreo permanente sobre la situación económica, política, social y especialmente laboral de los países de origen de estas organizaciones empresariales. Finalmente hemos decidido manifestar nuestra profunda preocupación por la situación que se vive en Venezuela, que pone en riesgo la iniciativa empresarial, la propiedad privada y el derecho al trabajo, así como compromete la seguridad jurídica necesaria para la inversión, competitividad, productividad y bienestar social. En tal sentido, hacemos un llamado urgente al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que establezca un diálogo social franco y constructivo
con el sector privado, incluida Fedecámaras como entidad organizativa empresarial más representativa, para que de manera prioritaria ofrezca protección a la propiedad privada, la libertad de asociación, la libre iniciativa empresarial y el derecho al acceso a un trabajo decente. Este texto incluye también la preocupación de transmitir a la Organización Internacional del Trabajo en su Consejo de Administración para que se adopten todas las medidas posibles que aún no se hayan utilizado dentro de los instrumentos que dispone la OIT para dar cumplimiento con carácter urgente a las recomendaciones y plan de acción propuestos por la misión tripartita de alto nivel de la OIT de 2014 y adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo de 2015, así como pedir al director general de la OIT que haga también una apelación urgente al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para el pleno restablecimiento del diálogo social tripartito en Venezuela. Las recomendaciones en el caso de la juventud, emprendimiento y educación. Recomendaciones en educación. Hoy el concepto de empresa ha cambiado, por lo que la educación también tiene que cambiar. Hoy los modelos de aprendizaje usando las TIC permiten mayor flexibilidad y acelerar los ritmos del aprendizaje. Existe una brecha clara entre lo que necesita el sector productivo y lo que se está formando. Se debe adaptar el modelo educativo a la nueva realidad productiva, desarrollando programas de formación técnica y profesional más corta y que respondan a las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo. Se deben fortalecer las habilidades digitales y el uso de las nuevas tecnologías tanto en profesores como en alumnos, con el fin de fomentar la creación de una sociedad preparada para la nueva revolución digital. Recomendaciones en juventud. Favorecer la inserción laboral de los jóvenes, particularmente los provenientes de entornos socioeconómicos más desfavorecidos, en empleos formales y de mayor calidad. Fomentar el desarrollo del ecosistema digital, que será clave para disminuir la dependencia de la región en los recursos naturales. Promover el uso de nuevas tecnologías entre la población joven, con el fin de abrir más posibilidades de acceso a la educación, formación y creación de nuevos negocios. Apoyar la participación de los jóvenes en iniciativas de emprendimiento y en el desarrollo de proyectos de innovación social. Y adoptar medidas para facilitar la transición de los jóvenes empresarios de la economía informal a la formal. Y en cuanto a las recomendaciones de emprendimiento, impulsar el programa Iberoamérica Emprende, formación de gestores, movilidad emprendedora y red de incubadoras. Se propone la creación de un observatorio iberoamericano de emprendimiento con indicadores, monitoreo de políticas y transferencia de buenas prácticas. Promover la coordinación de mejores prácticas entre las distintas entidades que vienen financiando innovación en general e innovación digital en la región. Aumentar el nivel de financiamiento tanto público como privado a startups tecnológicas que conformarán el tejido empresarial y económico de la región. Extender los programas de tutoría y asesoramiento de redes empresariales con jóvenes emprendedores. Y, por último, fortalecer los programas de desarrollo de proveedores entre estos jóvenes empresarios y grandes empresas. Capítulo especial mereció durante las deliberaciones el tema del contrabando. El contrabando es parte de esa economía subterránea con la que nuestras sociedades han convivido por años. El contrabando es comparable a otros fenómenos criminales como el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de activos. Constituye además una de las fuentes de financiamiento para redes criminales que amenazan la seguridad, la institucionalidad y la sociedad de nuestros países. Adicionalmente a los productos que tienen una fabricación legal, muchas de las mercancías que se comercializan por los canales del contrabando son falsificadas, poniendo en riesgo la salud y la vida de los consumidores. Para la economía formal, el daño no es menos grave. En efecto, el comercio desleal incrementa el desempleo, desincentiva la inversión privada y deteriora la inversión social del Estado por el menor ingreso en impuestos. Es por esto que el sector empresarial latinoamericano comprende que el contrabando no solo es una misión de los gobiernos de la región, sino que requiere de la colaboración de agremiaciones y de empresas. En ese contexto, se crea, ante una propuesta de la ANDI,
la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, ALAC, como una iniciativa del sector privado para colaborar con los gobiernos de la región en la reducción de este delito. Para este propósito, la ALAC buscará ser el catalizador que facilitará el intercambio de información y generará alianzas estratégicas que trasciendan las fronteras de los países y la diferencia de roles entre el sector público y el sector privado. En la búsqueda de este propósito se realizó el primer encuentro de mesas sectoriales de la ALAC en Bogotá durante los días 5 y 6 de octubre como preparación a este encuentro, donde representantes de autoridades, gremios y empresas de 12 países latinoamericanos se unieron para analizar el impacto del contrabando en los sectores de licores, hidrocarburos, cigarrillos, medicamentos, siderurgia, metalmecánica y acero, cerámica y textiles, confecciones, plásticos y calzado, sectores que pueden ampliarse en el futuro. Producto de este análisis, se identificaron recomendaciones de carácter transversal, recomendaciones de carácter sectorial y algunas propuestas en torno a la institucionalidad de la ALAC. Invitamos entonces a todos los jefes de Estado a formar parte muy activa de esta alianza contra el contrabando, que es un crimen internacional. El Premio Iberoamericano de Calidad Iberqualitas es un proyecto adscrito desde 1999 a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno que coordina la Secretaría General Iberoamericana y dirige la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, Fundibec. Este año, el premio cumple su 17ª edición y en él se reconocen aquellas empresas u organizaciones públicas que, de acuerdo con el modelo iberoamericano de excelencia en la gestión, se han hecho acreedoras de este reconocimiento previo a haber ganado el Premio Nacional de su país. A continuación, invito al escenario a Rebeca Greenspan, Secretaria General Iberoamericana, y también a don Juan Luis Martín Cuesta, Director Ejecutivo de Fundibec, quien conducirá este espacio de la ceremonia. Muchas gracias. Majestad Felipe VI, señor Presidente de la República de Colombia, señora Presidenta, señores presidentes, Secretaria General Iberoamericana, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecerles, en nombre de la Fundación, su presencia en este acto de entrega del Premio Iberoamericano de Calidad y Excelencia en la Gestión, que tiene su origen, como decía la presentadora, en la 9ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en 1999 en La Habana, donde en la declaración final los mandatarios manifestaron lo siguiente: brindamos nuestro reconocimiento a los trabajos realizados por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, Fundibec, mediante los cuales se logró diseñar el modelo iberoamericano de excelencia en la gestión, definir las bases del Premio Iberoamericano de la Calidad y diseñar un programa global de formación para la gestión del cambio. Resaltamos el lanzamiento del Premio Iberoamericano de la Calidad, que será entregado con ocasión de la 10ª Cumbre de Panamá en el año 2000. Y efectivamente, así se realizó. En esta 10ª Cumbre celebrada en Panamá en el año 2000 se entregaron los galardones de la primera edición del premio, que es un proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno que coordena la Secretaría General Iberoamericana y gestiona Fundibec. A continuación, de una manera breve, voy a leer el acta del Jurado Internacional que se celebró el 12 de septiembre de 2016 en La Habana. En sesión plenaria, el Jurado Internacional de la 17ª edición del Premio Iberoamericano de la Calidad, con la presencia de su presidente, el director ejecutivo de Fundibec, Secretaría, la responsable de programas de Fundibec, y los vocales de los premios nacionales de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Perú, República Dominicana y CLAC, Centro Latinoamericano para la Administración y Desarrollo, manifestaron lo siguiente: visto y considerando que en cumplimiento de las bases del Premio Iberoamericano de la Calidad 2016, concluida la fase de visita de los equipos evaluadores a las organizaciones postulantes y realizados los informes de retorno finales de evaluación con las puntuaciones asignadas, el jurado procede a dar su veredicto sobre los galardones otorgados a las organizaciones finalistas. Por tanto, el jurado resuelve: 1. Aceptar las bases del Premio Iberoamericano de la Calidad 2016 y las reglas de actuación y deliberación del jurado. 2. Declarar merecedoras de los galardones mención especial, plata, oro y trayectoria excelente en las categorías de empresa y administración pública a las organizaciones que posteriormente citaré. No teniendo otros puntos de agenda en la reunión, se levanta la sesión de trabajo a las 16:30 del día 12 de septiembre de 2016 en La Habana, firmado los miembros del jurado. Los galardones concedidos en esta edición son los siguientes:
y ruego que se acerquen lo más ágilmente posible cada uno de los representantes que van a recoger. Categoría mención especial. Administración Pública, Operador Nacional de Electricidad, CENACE, de Ecuador. Recoge su director ejecutivo, don Gabriel Alberto Argüello Ríos. Categoría empresa privada. Empresa Coronilla, de Bolivia. Recoge su gerente general, la licenciada Marta Eugenia Billy Leighton. Esta es una empresa familiar dedicada a la elaboración de productos dietéticos basados en la quinoa. Galardón Plata del Premio Iberoamericano de la Calidad 2016. A las siguientes organizaciones. Categoría Administración Pública. Escuela Primaria de Chapultepec, de la Secretaría de Estado de Nuevo León, México. Recoge su directora, Guadalupe Moreno López. Por favor, rogamos a la directora que nos acompañe. Bueno, pues, encantado. Esta es una pequeña escuela de 26 empleados que entiendo que tiene un gran mérito. Categoría Empresa Pública, también galardón plata, Agua y Saneamientos Argentinos, AISA. Lo recoge su presidente, don José Luis Inglese. Por favor, secretaria. Pues, enhorabuena. Vamos aquí en medio. Agua y Saneamientos de Buenos Aires abastece a más de 15 millones de personas en este tipo de servicio público. Galardones Oro del Premio Iberoamericano 2016. Categoría Administración Pública. Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga, de España. Recoge su alcalde, don Francisco de la Torre Prados. También premio Oro la preparatoria, la Universidad Autónoma de Nuevo León, de México. Es una preparatoria para acceder luego a la universidad. Lo recoge su directora, doña Sandra Elizabeth del Río Muñoz. Y también, dentro de lo que es la categoría Administración Pública, tenemos una gran organización en cuanto a tamaño, que es RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, de Perú. Lo recoge el galardón, su gerente general, don Luis Alberto Bullón Salazar. Categoría Empresa Privada. Electro de Brasil. Recoge el galardón doña Fabricia Abreu, directora de Recursos Humanos de Electro. Electro pertenece al Grupo Iberdrola de España.
Y ahora vamos con dos grandes empresas colombianas. En primer lugar, Comeva, una enorme cooperativa muy dedicada a los servicios a profesionales y a pequeñas empresas. Recoge el galardón el presidente ejecutivo del Grupo Comeva, don Alfredo Arana Velasco. Esta es una cooperativa que, como digo, está radicada en Cali y ofrece servicios pues, bancarios, de turismo, de seguros, etc. También colombiana, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir. Recoge el galardón su presidente, don Miguel Largacha Martínez. Y por último, en la categoría de empresa pública, tiene el galardón oro la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde de la Comisión Federal de Electricidad de México. Recoge el gerente de centrales nucleoeléctricas, ingeniero Pablo Chama Mirón. Y como consecuencia de haber ganado 3 veces el galardón oro en los años 2009, 2014 y 2016, le ruego a don Pablo Chama que recoja también el premio Trayectoria Excelente que, de acuerdo con nuestras bases, tienen derecho aquellos que lo ganan 3 veces de forma, en 3 diferentes ediciones. Y nada más, darles de nuevo las gracias por su presencia a todos y la próxima semana publicaremos las bases para la edición de 2017. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora invitamos a Su Majestad el Rey de España a que se dirija al auditorio. Es demasiado. Señor presidente de la República de Colombia, señoras y señores presidentes, jefes de Estado, de Gobierno, ministros, señora secretaria general iberoamericana, señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, presidente y miembros del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, autoridades, señoras y señores. Es un verdadero placer estar hoy con todos ustedes en esta ciudad querida de Cartagena de Indias que, en el contexto de la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de América Latina, de Iberoamérica, acoge el 11º Encuentro Empresarial Iberoamericano. Aquí se pone en manifiesto una vez más el compromiso de los líderes políticos y empresariales iberoamericanos por mantener una relación estrecha y fluida como base para reforzar la prosperidad económica y social de nuestros pueblos. Como tuve ocasión de señalar en la anterior edición celebrada en Veracruz, en el año 2014, la realización de foros que reúnan a gobiernos y sectores económicos y sociales de Iberoamérica es siempre positiva. Aquí lo vemos también. Estos encuentros son además un claro ejemplo del espíritu emprendedor y de colaboración que caracteriza también a la comunidad iberoamericana. Agradezco a todas las personas e instituciones que han hecho posible este encuentro, su trabajo e iniciativa. También deseo felicitar a todas las entidades que esta tarde
hemos entregado las distinciones con el Premio Iberoamericano de Calidad y les animo a todos a seguir su ejemplo. Y de manera especial doy las gracias a Colombia, nuestro país anfitrión, por su hospitalidad. Y aprovecho esta ocasión para expresar nuevamente nuestro deseo de que muy pronto se alcance la paz por la que tanto han trabajado y siguen trabajando los colombianos, con usted, presidente, al frente. En este empeño contarán siempre con el apoyo de España. Enhorabuena de corazón, querido presidente, por ese premio Nobel que le ha sido otorgado. Es evidente que un contexto de seguridad y de paz, como el que justamente anhelan y buscan con tanto esfuerzo y tesón, favorecerá también y de manera muy importante las condiciones sociales y políticas necesarias para lograr el mayor progreso económico en beneficio de todos los colombianos. Señoras y señores, en este encuentro se han abordado cuestiones clave para nuestra comunidad de naciones. Una de ellas es el comercio internacional, que será una de las principales fuentes de crecimiento económico para las sociedades de Iberoamérica. Así lo ha confirmado recientemente el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y Caribe. Tras varios años de dificultades económicas, las expectativas mejoran en Iberoamérica y a ello contribuyen el reforzamiento de los intercambios comerciales y la inversión a nivel regional y global. Como la experiencia ha demostrado, la apertura al exterior es una vía fundamental para alcanzar la senda de crecimiento económico y de prosperidad. Este ha sido el caso de España. Al igual que sucedió en crisis anteriores, nuestro sector exterior ha sido la principal fuente de crecimiento de la economía española. En este proceso resulta indudable que nuestras empresas, en particular también las llamadas multilatinas, están abocados a desempeñar un papel esencial. Las empresas en general son auténticos agentes económicos que deben afrontar los nuevos retos de la economía del conocimiento en un mundo en el que esa visión global ya es norma para competir con realismo y con ambición. En este contexto, la innovación y el emprendimiento representan elementos absolutamente clave para que cualquier país pueda beneficiarse de un desarrollo económico estable y sostenible. Y así se ha demostrado en la reciente crisis económica. Hoy las compañías innovadoras e internacionalizadas, que cuentan con capital humano cualificado y estable y con capacidades y metodología de alta calidad, son más resistentes a las adversidades. La diversificación geográfica también ha desempeñado una función determinante para afrontar con éxito los efectos adversos de la crisis. Innovación e internacionalización son realidades que están estrechamente vinculadas. Al fin y al cabo, se retroalimentan entre sí. La innovación en procesos, productos y servicios es inherente a la internacionalización en la medida en que incrementa la competitividad de las empresas, facilitando su salida al exterior. Y, a su vez, la internacionalización requiere la innovación constante para mantenerse en los mercados globales y competir. En este proceso de diversificación geográfica, el área de América Latina y Caribe representa una prioridad como mercado de destino a nivel global y muy especialmente para las empresas españolas. Durante la década de los 90, muchas de ellas vinieron a los países iberoamericanos y vieron oportunidades de inversión y contribuyeron a la prosperidad de sus mercados de destino, tomando posiciones incluso de compromiso en momentos de inestabilidad. En los últimos años también hemos observado cómo muchas empresas de la región han realizado importantes operaciones de inversión en Europa, en muchos casos aprovechando para su expansión exterior la base logística que representa España. Confiamos en que esta tendencia se consolide e incluso se acentúe en los próximos años. Para afrontar los nuevos desafíos es fundamental el mejor entendimiento entre gobiernos y empresas, entre el sector público y el sector privado, como bien habéis puesto de manifiesto. Uno de esos retos, sin duda, se refiere a la juventud.
y a su formación. El mercado laboral al que legítimamente deben acceder nuestros jóvenes es cada vez más complejo, más competitivo, como resultado de la globalización y del impacto de las nuevas tecnologías. Los altos niveles de desempleo, en particular entre los jóvenes que se registran actualmente en muchas de nuestras naciones, representan una verdadera lacra para nuestras sociedades y un reto que debemos resolver de manera entre todos lo antes posible. El apoyo que desde las instituciones públicas y privadas se puede ofrecer para mejorar la formación del capital humano redundará sin duda en nuevas oportunidades de empleo, creación de puestos de trabajo y, en definitiva, en crecimiento económico y prosperidad para nuestros pueblos. Nos enfrentamos a importantes retos y unidos seremos capaces de afrontarlos con muchas más garantías de éxito. Así lo hemos entendido en España y por ello hemos apoyado en el marco de la Unión Europea la conclusión de acuerdos de libre comercio con Iberoamérica. Actualmente la Unión Europea mantiene acuerdos de asociación con México, con Chile y Centroamérica, acuerdos de asociación económica con los países del África y Caribe, un acuerdo comercial multipartes con Colombia y Perú, que incorpora también a Ecuador. Estos tratados representan un instrumento idóneo para reforzar nuestros lazos y fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales. La firma de un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur permitiría que prácticamente toda América Latina quedase cubierta por acuerdos comerciales con la Unión Europea. Pero debemos ir más allá. El sudeste asiático representa una región con un enorme potencial en la que tenemos muchas posibilidades de hacer muchas más cosas que en el pasado. Un área donde es mucho lo que podemos aportar, pero también mucho que podemos aprender. Espero que en nuestro próximo encuentro muchos de ustedes puedan congratularse de haber abierto nuevos mercados en esa región. Trabajar juntos en esa área, en esa tarea, sería una señal de que asumimos el reto, de que entendemos también nuestro potencial y sería también una gran señal al mundo. Estoy seguro de que este encuentro contribuirá a acercar y articular mucho más el mundo empresarial iberoamericano. Este es el momento para poner en común estrategias conjuntas, para cooperar y colaborar, en definitiva, para estrechar esos lazos que nos unen. Señoras y señores, en esta querida Cartagena, que tanto evoca el vínculo iberoamericano y ante un nuevo encuentro de este gran foro que nos une, permítanme terminar recordando a dos eminentes hombres de las letras hispanas e iberoamericanas, a Miguel de Cervantes Saavedra y al Inca Garcilaso. De ambos conmemoramos este año el 400 aniversario de su muerte. 400 años de literatura iberoamericana evocados en el 25 aniversario de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Sigamos con este proceso enriquecedor, transatlántico, iberoamericano, con las empresas, con las universidades, con el conocimiento y el talento, la juventud y la innovación, como aquí efectivamente estamos haciendo y de cara al futuro. Muchas gracias y enhorabuena por este encuentro. Muchas gracias, Su Majestad. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Su Majestad Felipe VI, Rey de España, me perdona el micrófono, el atril, pero es que es para mi tamaño. Entonces, excelentísimos jefes de Estado y de Gobierno,
que nos acompañan. Quiero saludarlos a todos, agradecerles su presencia aquí. Saludar especialmente el día de hoy al señor presidente de Honduras. Está hoy cumpliendo años, entonces feliz cumpleaños. Doctor Luis Alberto Moreno, presidente del BID, muy querida Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, presidente de la ANDI, Bruce McMaster, señoras y señores ministros y el cuerpo diplomático que nos acompañan, empresarios galardonados con el Premio Iberoamericano de la Calidad, señores representantes del sector empresarial, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Primero que todo, muchas gracias a todos los organizadores, a la ANDI, a la Secretaría General Iberoamericana, al Consejo de Empresarios Iberoamericanos y al BID, por hacer realidad este encuentro de empresarios. Agradecerle a todos los que han participado, felicitar a todos los galardonados. Es un ejemplo y este premio es un estímulo para todos para buscar esa excelencia. Y gracias a los señores empresarios por las recomendaciones que nos han hecho. El reto que tenemos todos es ver cómo le damos a esa juventud, que es uno de los temas de esta cumbre, un mejor futuro. Ese ha sido el reto durante muchísimos años y seguirá siendo el reto durante muchos años más. En este mundo de hoy, lleno de problemas, lleno de polarizaciones, yo me he reafirmado en algo que he aplicado en mi país y creo que con algún éxito, y es el concepto de lo que algunos llaman la tercera vía. Es un enfoque pragmático para que lo que mencionaba Su Majestad, el sector público y el sector privado se conviertan en verdaderos aliados, en verdaderos socios del progreso, para darles precisamente a la juventud un mejor futuro. La tercera vía se puede resumir en una frase: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Con esa frase podemos entonces definir y priorizar las acciones tanto del Estado como del sector privado, el mercado. Y ahí es cuando comienza a entrar en juego el emprendimiento, la innovación. La innovación y el emprendimiento no debe ser solo del sector privado, también del sector público. El buen gobierno es condición necesaria para una buena intervención cuando los mercados no funcionan. Y por eso hay que prestarle atención, mucha atención a la calidad del gobierno, a la calidad de las políticas públicas, de la regulación. Y por eso ahí también hay que estimular mucho el emprendimiento y la innovación. El retorno para el bienestar de una sociedad, de un gobierno o de cualquier institución pública que tiene ya internalizado esa cultura del emprendimiento y la innovación, es muy grande, es inmenso. En el caso, por ejemplo, de una institución en Colombia como la Policía Nacional, llevamos mucho tiempo inculcándole esa actitud: innove, emprenda, busque formas creativas para luchar contra el crimen, luchar contra la delincuencia. Y ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de acciones innovadoras que se han inventado en los pueblos más remotos para ser más efectivos en esa misión. De manera que el tema del emprendimiento y la innovación, pues tiene que ser algo que debemos aplicar tanto al sector público como al sector privado. E innovar en las formas como podemos colaborar. Con la tecnología de hoy, esa colaboración debe ser cada vez mayor y además
debe ser un estímulo para no quedarse atrás. Si hay algo que los estados tenemos que hacer es no rezagarnos frente a los avances tecnológicos, porque nos convertimos en un freno. El sector privado siempre va a estar mejor preparado para adaptarse a esos cambios tan rápidos que la tecnología nos está trayendo, y los estados tenemos la obligación de no quedarnos atrás y de facilitar esos cambios en lugar de convertirnos en un freno. Ahí también la innovación y el emprendimiento tienen un papel muy importante que jugar. En las recomendaciones que nos han hecho los empresarios, que las vamos a leer con mucho cuidado, pero quiero resaltar una. Lo mencionaba el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, Cruz McMaster, el contrabando y la iniciativa que tuvieron para cooperar en materia de la lucha contra el contrabando. Ese es un ejemplo de muchos donde la colaboración entre los países y al mismo tiempo entre el sector público y el sector privado es absolutamente indispensable para ser eficaces. Si no hay colaboración entre los países y si no hay colaboración entre el sector público y el sector privado, luchas como, por ejemplo, contra el contrabando resultan ineficaces. Estábamos hace un par de días con el presidente de Panamá hablando sobre la necesidad de colaborar Panamá, Colombia y, por supuesto, con el resto de los países en la lucha contra el crimen organizado. Y hablábamos sobre la importancia de que esa colaboración sea muy estrecha, porque cuando hay colaboración, la eficacia de nuestras autoridades se multiplica geométricamente. Y mencionamos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, uno que mencionamos, la lucha contra la minería ilegal. Ese es uno de los males que más nos están golpeando a muchos de los países en Iberoamérica, Colombia, Ecuador, a Perú, a Brasil. Esa minería ilegal se ha convertido en la fuente principal, inclusive en muchos casos por encima del narcotráfico, del crimen organizado de las bandas delincuenciales transnacionales. Y pues bien, en el caso de Panamá y Colombia, había algo tan elemental, pero que no estábamos aplicando. La mayoría del oro que sale de Colombia ilegalmente va a Panamá. Y con el solo cruce de información entre Panamá y Colombia para ver si lo que nosotros estábamos exportando registrado de oro y lo que allá se estaban registrando como importación de oro, si coincidía o no. Y resulta que hay una diferencia abismal, es decir, ahí hay un paso muy sencillo que nos va a dar unos elementos muy eficaces para luchar contra la minería ilegal. Ese es uno de millones de ejemplos que existen para poder colaborar más en luchas como, por ejemplo, el contrabando. Yo les decía a unos amigos empresarios de Chile con que me reuní antes de este panel, que el sector privado muchas veces tiene iniciativas e información más valiosa que las propias autoridades en aspectos como la lucha contra el contrabando, y que si formábamos unos cuerpos élites público-privados en esa lucha íbamos a ser mucho más eficaces, porque el sector privado, porque es el primer afectado de ese contrabando, sabe perfectamente por dónde entra, cómo se manifiesta, dónde hay su facturación, por qué puertos entra ese contrabando, y eso para el sector público es de una inmensa importancia. De manera que qué bueno que todos los empresarios reunidos en esta cumbre tengan esa actitud de seguir colaborando entre ellos y coordinando con el sector público. Nosotros, del sector público como gobiernos, tenemos la obligación de escucharlos y de trabajar conjuntamente con ustedes para poder lograr los objetivos que todos queremos. Que esa juventud que tanto tenemos que cuidar. Somos una región con una población joven muy grande, que tenemos que darle todas las oportunidades
y la mejor forma es colaborando sector público y sector privado. Ahí salieron a relucir las 5 Es, la educación, la empresa, el empleo, el emprendimiento, y yo agregaría el empoderamiento de la juventud. A la juventud hay que empoderarla también, que se sienta partícipe para que pueda ser factor de progreso y de cambio. Cuando la juventud no se siente partícipe, cuando a la juventud no la empodera, se vuelve rebelde, se sale del cauce y en lugar de ser un factor y un motor de progreso, puede convertirse en un obstáculo, en un freno. Entonces, el empoderamiento de la juventud. Uno a veces subestima el gran poder que debe tener la juventud, y creo que ahí hay un tema para que nosotros debemos tratar de reflexionar, porque en la medida en que empoderemos a la juventud, ellos mismos van a forjarse un mejor futuro. Son la mayoría, además. Si queremos una paz estable y duradera, necesitamos un país más equitativo. Las diferencias en Colombia, y creo que en muchos países de Iberoamérica, son abismales, y eso hay que luchar para tratar de cerrar las brechas. Y la mejor forma de lograr cerrar esas brechas es a través de la educación, que es el factor de movilidad más eficaz que tiene una sociedad. Entonces, si invertimos en la educación para internalizar ese concepto tan importante del emprendimiento, de la innovación, vamos a lograr un país más equitativo, creo que también una región más equitativa, y vamos a poder consolidar una paz estable y sobre todo duradera. De manera que muchas gracias por su aporte y les deseo una buena estadía en Cartagena. Gracias. Señor presidente, gracias por sus palabras. De esta manera finalizamos. Agradecemos a los televidentes que siguieron la transmisión a través del canal institucional, también a los empresarios y asistentes a este encuentro. Una feliz noche para todos.